Números, capítulo 6, versículo 22 al 27. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Oremos. Padre Dios, gracias te doy por esta oportunidad que me das. Señor, te pido perdona mis faltas, mis errores. Yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos, pero concédeme esta ocasión exponer tu palabra, predicar, enseñarla. Y Señor, pues da gracia a los oyentes que reciban la exhortación. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. En este pasaje leemos, hermanos, el mandato que Dios le da al sacerdote Aarón, para que pronunciara solemnemente una bendición sobre el pueblo de Israel. Hoy quiero hablarles, hermanos, de la bendición sacerdotal o la bendición de Aarón. Los sacerdotes tenían la encomienda de bendecir al pueblo cada día al terminar el culto. Y, hermano, pues pronunciar de forma audible esta bendición. Aquí vemos, hermano, un misterio que en el Antiguo Testamento no se nos explica, ya en el Nuevo Testamento se da una explicación. Nos menciona 3 veces el nombre de Dios, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde, versículo 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, versículo 26. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Aquí vemos, hermano, la Trinidad, el misterio de la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad, hermano? Pues es Dios, hay un solo Dios, pero hermano, en 3 personas. No es que sea 3 dioses, no es que sea un Dios de 3 cabezas, como aquellos, hermano, que no alcanzan a comprender esta doctrina. Pero, hermano, si no la alcanzamos a comprender, no significa que no exista. ¿Sí? Nosotros no lo comprendemos porque somos seres creados y nuestra mente tiene límites. Nuestra mente es finita y no alcanzamos a comprender cómo es posible que un Dios sean 3 personas. No nos es posible a nosotros, hermanos, porque nosotros somos una sola persona. Amén, hermanos. ¿Cuántas personas habitan este cuerpo? Solamente una persona. Aunque claro, hermanos, nosotros tenemos alma y tenemos cuerpo, ¿sí? Pero el alma y el cuerpo son distintas. En cambio, hermanos, para alcanzar a comprender un poco la Trinidad, hermano, Dios son 3 personas iguales. ¿Qué significa? Los 3 son todopoderosos, los 3 son omniscientes, los 3 son omnipresentes. ¿Sí? No las vamos a alcanzar a comprender. Y aunque quiera usted comprender y busquemos analogías humanas, no es posible porque Dios es único y Él es el creador. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí vemos, hermano, algo que tiene que ver con cada persona. Se refiere al Padre en el versículo 24 cuando decimos: Jehová te bendiga y te guarde. ¿Sí? Vemos en la segunda persona, la persona del Hijo, el cual, hermano, derrama gracia sobre nosotros, dice ahí 25, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga que, hermanos, de ti misericordia. Y la misericordia de Dios se manifiesta en Dios Hijo, que es el Señor Jesucristo, hermano, que por su muerte en la cruz del Calvario, nosotros, hermanos, que recibimos el perdón de pecados. Y hermano, en el versículo 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hablando de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto, hermano, ya en el Nuevo Testamento lo encontramos un poco más explícito. Les pido de favor, veamos en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14.
Segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Me dice cuando lo encuentre? ¿Ya? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahí estamos viendo, hermano, la mención que se hace de las tres personas de la Trinidad. Se menciona la gracia del Señor Jesucristo, que es Dios Hijo. Se menciona el amor de Dios, hablando de Dios Padre. Y se menciona la comunión del Espíritu Santo, mencionando a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Son las tres personas de la divinidad. Recuerdo, solamente hay un solo Dios, pero son tres personas. ¿Sí? Y las tres personas son igual en importancia. Aunque claro, en nuestras vidas se manifiesta diferente ministerio, pero hermano, no significa que Dios en sus tres personas esté obrando con nosotros. Es algo, hermano, que tenemos que conocer. Es algo que tenemos que saber. La Biblia nos exhorta a que conozcamos a Dios. Y Dios, hermano, es un solo Dios, pero manifestado en tres personas. ¿Estamos de acuerdo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y ninguno es mayor que el otro. Hay personas, unas doctrinas, unas falsas denominaciones que mencionan que Cristo dijo, el Padre es mayor que yo. Pero aquí el Señor Jesucristo está hablando en su calidad de humano. Hay que recordar que la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo se hizo ¿qué? Carne. Y se humilló a sí mismo haciéndose hombre y hombre obediente y siervo y obediente hasta la muerte de cruz. O sea, él mismo se humilló. En esa condición es cuando él dice que el Padre es mayor que él. Pero en su condición de la segunda persona de la Trinidad no es menor que el Padre, porque más adelante él dice, el Padre y yo, uno somos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, la importancia de la bendición. Repito, nomás quería dar esta doctrina que ya desde el Antiguo Testamento se vislumbra la Trinidad, ya en el Nuevo Testamento se nos explica, se nos habla abiertamente de la Trinidad. Entonces, hermano, cuando dice ahí, y pondré mi nombre sobre ellos y yo los bendeciré, versículo 27, hermanos, esta bendición, aunque Dios ordenaba al sacerdote Aarón pronunciarla, hermano, esta bendición se cumplía por el poder y la virtud de Dios, ¿sí? Y vamos a ver, hermano, qué es bendecir, porque hablamos mucho de bendición y Dios te bendiga. Pero, hermano, hay que entender exactamente qué es bendecir y por qué Dios mandó solemnemente al sacerdote Aarón a que pronunciara esta bendición sobre el pueblo de Israel. Y hermano, la exhortación que se nos da a nosotros de bendecir. ¿Qué es bendecir, hermano? Bueno, en el Antiguo Testamento, la palabra original es Barak. Sí, así como suena, Barak. Barak significa hablar bien o decir bien de una persona. Por eso es bendecir, decir bien. Tiene dos sentidos esta palabra. Vamos a estudiar cada uno de los sentidos. Dice allí en Hebreos, capítulo 7, versículo 7. Hebreos, capítulo 7, versículo 7. ¿Lo está viendo ahí, hermanos? Hebreos 7:7. Dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí se está hablando, hermano, que una persona superior bendice a una persona inferior. En este caso, se nos habla de Abraham, que el rey de Salem, el rey Melquisedec, que es un tipo y figura del Señor Jesucristo, sale a recibir a Abraham. Abraham le da diezmos de todo un botín que consiguió y el rey Melquisedec, sacerdote Melquisedec, lo bendice. Y aquí, hermano, es cuando el mayor bendice al menor. Ahora, ¿qué significa ahí, hermanos?
eh, que se supone que la persona superior está profiriendo un beneficio o un favor a una persona inferior, ¿verdad? Más que simples palabras, la persona superior le está otorgando privilegios, beneficios o favores a la persona inferior. Vamos a ver aquí, por ejemplo, en el Salmo 145, por favor. Salmo 145, versículo 16. Algunos ejemplos de bendiciones que una persona superior concede a seres inferiores. Me dice cuando lo encuentre. Salmo 145, versículo 16. ¿Ya lo encontramos? Dice, abres tu mano. Aquí el salmista hablándole a Dios. Abres tu mano y ¿qué dice? Y colmas de bendición a todo ser viviente. Aquí, hermano, hablándole al Creador. Y hermano, aquí, hermanos, Dios concede favores a todas sus criaturas. Todas las criaturas del universo. Hombres, animales, hermano, todo es por el favor de Dios, por la bendición de Dios. Él es el único ser supremo. Él es el ser superior. Entonces, hermano, en un sentido de bendición es cuando una persona superior concede beneficios, concede privilegios, concede favores a seres inferiores. Y aquí vemos, hermano, que solamente Dios es el único que puede bendecir a toda criatura. ¿Me está siguiendo ahora sí? Ese es un sentido de la palabra bendecir. Que una persona superior o mayor bendice a seres inferiores. Habla bien sobre ellos, les concede beneficios, favores. Dice ahí Santiago, capítulo 1, versículo 17. Me dice cuando lo encuentre. Santiago 1:17, ¿qué dice? Toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿qué dice? Desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces aquí vemos, hermano, que solamente Dios puede bendecir. En el aspecto, hermano, que no solamente pronuncia las palabras. Vamos a ver más adelante que nosotros podemos bendecir, pero en el sentido, hermano, que solamente estamos pronunciando la bendición, ¿sí? Pero nosotros, hermano, no está el poder de conceder las bendiciones. Solamente ¿quién tiene ese poder? Dios. Dios es el único que puede causar que sucedan las cosas. Él puede determinar que acontezca todo. Él puede mover los tiempos, las personas, las circunstancias para que las criaturas reciban bendición. Hay que recordar que solamente Aarón tenía la orden de pronunciar bendición. Y esa bendición, hermano, solamente Dios tiene la capacidad de hacerla una realidad. Entonces aquí vemos, hermano, que toda dádiva y todo don perfecto, ¿de quién proviene, hermanos? De Dios. Él solamente tiene el poder y la capacidad, hermano, de bendecir a seres inferiores. Y hermano, Dios concede beneficios a todo ser humano, entre ellos cuáles, ahí en Efesios, capítulo 1, Efesios, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo encontramos? ¿Sí? Bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí vemos, hermano, que todos los beneficios concedidos al ser humano son una bendición. Todos los favores que nosotros recibimos es una bendición. ¿Qué significa? Que Dios las pronuncia, que Dios nos las concede y que Dios hace que sean una realidad para nosotros. Esos beneficios, esos favores. Y aquí se nos dice, hermano,
que Dios nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales a través de quién? De Cristo Jesús. Es importante, hermanos, conocer las Escrituras, hermano, y conocer que en Cristo somos bendecidos. Una vez eh, viene un joven, ya no viene, venía un joven de vez en cuando en las noches y escuchaba predicación y un día, hermano, nos lo encontramos en la calle y me reclamó, pastor, usted habla de bendiciones de Dios y yo veo que Dios no me ha bendecido. Y digo, ¿cómo es posible que no te des cuenta que Dios no te ha bendecido? ¿Sí? Este joven no conozco si tiene padres, ¿verdad? No tiene un oficio fijo, hermano, pero pues tiene trabajo, está más alto que yo, está fuerte, está sano. Digo, hermano, yo creo para mí eso ya es una ¿qué? Eso ya es una bendición. Parece que no, pues no sé, no es que sea, no esté bien de sus facultades mentales, sino que pues hay cosas que no alcanza a comprender, tiene una mentalidad, ya está grandote, tiene una mentalidad como de un chamaco, y me dice, es que yo no veo las bendiciones de Dios. Pero mire, hermano, Dios concedió a su Hijo a la humanidad. La Biblia dice claramente que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa? Que hermano, Cristo dejó la gloria y se hizo hombre, ¿verdad? Él, siendo Dios, se limitó, se puso límite al hacerse un humano como nosotros. Y la Biblia dice que aún siendo hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose ¿qué? Siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios no lo concede, hermano. Si Dios no hubiera concedido a Cristo, dice la Biblia que, dice Dios, ante mí decaerían todas las almas. Jesús dijo claramente, si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. ¿Qué hubiera pasado, hermano, si Cristo no se hubiera dado en expiación por nuestros pecados? ¿Qué hubiera sucedido, hermano, si Dios no hubiera concedido a Cristo por nosotros? ¿Qué hubiera sucedido? Nadie, absolutamente nadie de nosotros se hubiera salvado. Nadie, hermano, eh, es, es justo, hubiera sido justo que, hermano, en cuanto cometiéramos el primer pecado, hermano, la tierra se abriera y descendiéramos al infierno. Pero por solamente el don de Cristo, hermano, es que Dios en su paciencia soportó nuestros pecados. Y solamente por el don de Cristo, hermano, Dios nos tiene misericordia. Hay que recordar el texto. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Y hermano, y por el don de Cristo, hermano, es que Dios reconcilia todas las cosas con Él. Usted recuerda las palabras que Dios le dijo a Adán cuando cometieron pecado. Maldita por tu causa será ¿qué? La tierra. Espinos y cardos te dará. Y comerás el pan con el sudor de tu frente. Del polvo eres y al polvo volverás. Y a la mujer que le dijo, tendrás a tus hijos, multiplicaré tus dolores en tus preñeces. Hermano, por causa del pecado es que vino la maldición a la tierra. Vino enfermedad, vinieron los cataclismos, vinieron las desgracias, las tragedias. ¿Sí? Y un día Dios, hermano, la Biblia dice que va a crear cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué? Solamente por el don de Cristo. Cristo se dio un pago, hermanos, para reconciliar todas las cosas. Y más nos dice ahí la palabra, que nos bendijo Dios con toda bendición en los lugares celestiales. Déjeme a ver si puedo ilustrar un poco qué significa estos hermanos, lugares celestiales. No sé si usted alguna vez haya hecho una petición a una persona importante, a un funcionario, un presidente, algo, hermano. Usted hace un oficio, firma un oficio, hermano, usted tiene esa plena certeza que ese oficio llega ante la persona indicada. Supongamos que usted escribe una carta al presidente, ¿sí? Y la firma y le hace una petición al presidente para que el presidente la lea personalmente. Pero usted, claro, usted sabe, aún en estos tiempos, pues le da un documento al presidente, pues no es seguro que él lo reciba. A ver, hermanos, tiene mucha gente que lo reciba. Un secretario, ese secretario se lo pasa a un funcionario, sí. Pero hermano, qué privilegio es que, hermano, que su carta llegara a las manos del presidente y que él la leyera, ¿me está siguiendo? Y más importante, no solamente la leyera, sino que atendiera su petición
y diera las instrucciones para que la petición que usted le haga se lleve a cabo. Eso es un privilegio, hermano. Pues es mucho más lo que pasa con Cristo. La Biblia nos dice que somos benditos con Cristo. ¿En dónde, hermano? En los lugares celestiales. ¿Qué significa, hermano? Que en el cielo, si usted es creyente, hermano, en el cielo a usted lo toman en cuenta. Jesús dijo claramente, aún los cabellos de vuestra cabeza están, ¿qué? Todos contados. Y el Salmo 40 dice, aunque yo necesitado esté, Jehová pensará en mí. ¿Qué significa, hermanos? Que su causa, sus peticiones, sus necesidades, hermano, son conocimiento de Dios. Por decirlo de una manera, en el escritorio de Dios está su carta, está su carpeta, está su nombre. Y Dios la está leyendo y Dios está atendiendo su causa. Y eso solamente ¿por qué? Por la obra de Cristo. Ahí es donde se nos dice, hermanos, somos bendecidos en Cristo en todos los lugares celestiales. ¿Qué significa? Que solamente a través de Cristo Dios nos concede esos favores, esos beneficios. Aquí estamos hablando, hermano, cuando una persona superior bendice a un inferior. ¿Qué significa? Le otorga beneficios, favores, privilegios. En otro sentido, la persona inferior puede bendecir a la persona superior. Va a decir, pastor, pero yo no tengo el poder de hacer que sucedan las cosas, no tengo la capacidad. Ahí mismo en el versículo 3 nos dice, Efesios capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice el escritor? ¿Qué nos dice ahí, hermanos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermano, que el apóstol Pablo está bendiciendo a Dios. Y entendamos esto, hermano. Nosotros como criaturas, como seres inferiores, podemos bendecir a Dios. Pastor, pero ¿cómo es eso posible? ¿Qué le puedo conceder a Dios? ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Qué le puedo dar a Dios? Cuando criaturas como nosotros bendecimos a Dios, hermano, esas bendiciones son acciones de gracias o es alabanza. Cuando decimos gracias, cuando estamos alabando a Dios, hermano, lo estamos bendiciendo. Y por eso aquí, hermano, por eso decimos, bendito sea Dios. ¿Qué significa? Es una expresión de alabanza. Es una expresión de agradecimiento. Dios es el único que tiene el poder y la capacidad de concedernos beneficios y favores. Y eso se llaman bendiciones. Nosotros cuando bendecimos a Dios, hermano, lo expresamos en acciones de gracias y en alabanza por todos sus beneficios y por todas sus bendiciones. Ve algunos ejemplos, vámonos desde el principio. Génesis, capítulo 24, vamos a ver un ejemplo de cómo criaturas, seres inferiores como nosotros, podemos bendecir a Dios. Génesis 24, versículo 27. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Génesis 24, 27. ¿Estamos ahí? Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Qué sucedió aquí? Abraham, él quería conseguir una esposa a su hijo Isaac, pero Abraham moraba como extranjero en la tierra de Canaán, y él no quería que su hijo Isaac tomara una hija, una muchacha de esas personas que vivían en Canaán. Entonces él manda a su siervo Eliezer que fuera a la tierra de su parentela a conseguirle pues una novia que iba a ser la esposa de su hijo Isaac. Y lo hizo jurar. Le dijo, júrame que no darás a mi hijo Isaac una mujer de aquí de Canaán, sino que vas a traer una mujer de allá, de la casa de mi parentela. Puso sus camellos, los cargó de regalos. Y Eliezer dice, bueno, ¿y si la muchacha no quiere venir? Porque no es fácil, ¿verdad? ¿Cómo se iba a casar una muchacha con alguien que no conociera, ¿verdad? Bueno,
Eso era antes. Antes los matrimonios se arreglaban los padres, era que arreglaban los matrimonios. Ahora ya es muy distinto, ¿verdad? Bueno, dice Eliezer, y si la muchacha no quiere venir conmigo, pues dice Abraham, pues tú estás libre de tu juramento. Se va este Eliezer, llega a un pozo de agua, ¿verdad? Eh, Estaba esperando que llegaran las muchachas que sacan el agua del pozo y él hace una oración a Dios. Dice, Dios mío, concede que a la mujer que le pida que me dé de beber a mí, pues que también le dé de beber a mis camellos. Y esa va a ser la mujer que va a ser esposa de mi siervo Isaac, de mi amo Isaac. O sea, qué difícil, hermano. Va a decir, ay, pues eso es tan simple, hermano. Bueno, uno toma agua, pero imagínese, darle de beber a camellos. Sí, sí, o sea, tenía que hacer varios viajes y sacarle, meter la cubeta varias veces al pozo. ¿Quién se iba a ofrecer a eso, verdad? Ahora, hay que entender eso, hermano. Allá el agua era muy escasa y muy difícil de conseguir. Entonces, hermano, que una mujer, una doncella, le diera de beber a varios camellos, pues requería de un trabajo muy arduo. Entonces, no cualquiera lo iba a hacer. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que llega la doncella, esta doncella era Raquel, eh, Eliezer le pide agua, ella le dice, te doy agua y también lo voy a dar a tus camellos. Oh, y él se sorprendió. Dice, pues ¿tú quién eres? No, pues yo soy fulana, yo soy Raquel, hija de Labán, total que eran parientes de Abraham. Ah, pues vamos a tu casa. Y ya cuando llegan a la casa, pues resulta que eran parientes de Abraham. O sea, sí fue como Eliezer había orado y se estaba concediendo que fuera como el deseo de su amo Abraham. Entonces aquí vemos ya cuando Eliezer, aquí en el versículo 27, pronuncia esta bendición. Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que nos apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Aquí, hermano, su bendición hacia Dios, hermano, es una acción de gracias, es una acción de alabanza. Y hermano, siempre hay que tener presente eso. A Dios, hermano, hay que alabarle por todos los beneficios concedidos que Él nos da. Ay, y no caigamos, hermano, como el error de este joven que dice, bueno, ¿en qué Dios me ha bendecido? ¿Cómo Dios me ha bendecido? Yo no veo ninguna de las bendiciones de Dios. Ve, hermano, por ejemplo, el Salmo 103, un salmo que hemos recitado varias veces aquí en este ministerio. El Salmo 103. Ya una vez expusimos este tema. Dice el Salmo 3 del versículo 1, ¿qué nos dice? Bendice, alma mía, a Jehová, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Aquí, hermano, el salmista, por el Espíritu Santo, nos exhorta a alabar a Dios, a expresar una acción de gracias. Alabar, hermano, es mostrar admiración, reconocimiento por los méritos que Dios hace. Hermano, Dios, no podemos negar que hace grandes cosas en nuestros días y hermano, cada día nos colma de bendiciones, nos colma de bendiciones. ¿Cuáles bendiciones, pastor? Yo no veo bendición en mi vida. Ve el versículo 3. Él es quien perdona tus iniquidades, Él es el que sana todas tus dolencias. Pregunta, ¿quién es pecador? Todos somos pecadores, hermano. Y hermano, Dios ha extendido su misericordia. Hermano, se nos olvida que, hermano, cada día que amanecemos y abrimos los ojos, hermano, es por la misericordia de Dios. Dice un pastor, no puedo pronunciar bien su nombre, es africano, Bobby Baucha. Él dice, tú hoy estás despierto, hoy despertaste por la misericordia de Dios. Porque si hubiera sido por su justicia, en la noche hubieras muerto. Y eso es cierto, hermano. ¿Qué demanda la justicia de Dios? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué no hemos muerto? Por la misericordia de Dios. ¿Qué es misericordia? Que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? El castigo
por nuestros pecados. Y aquí, hermano, esa es una gran bendición. Él es quien perdona tus iniquidades. Tenemos una sentencia de muerte, pero por Cristo Jesús, hermano, esa sentencia queda borrada. ¿No es una bendición? El que sana todas tus dolencias. Algo que tiene el cuerpo humano, hermano, que es maravilloso. Salvo en condiciones normales, hermano, ¿quién no se ha golpeado? ¿Quién no se ha caído? ¿Quién no se ha dado un rodillazo? ¿Quién no se ha pegado, verdad, con la orilla de la cama, el dedo chiquito del pie? ¿Quién nos ha dado un centonazo, verdad? ¿Quién nos ha caído, verdad? ¿Quién nos ha dado un cabezazo? ¿Sí? Y en condiciones normales, pues ya te dura el moretón o unos 2, 3 días. Y hermano, el cuerpo humano tiene esa capacidad de generar. Claro, si no es una enfermedad grave. Hermano, el cuerpo humano tiene esa capacidad de hermano, curarse en ciertos aspectos. Simplemente con eso, ¿verdad? No voy a entrar, hermano, en cosas más extensas. 4. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Pastor, yo nunca he estado en peligro. No lo sabemos. No lo sabemos. Él dice, el que rescata del hoyo tu vida. Solamente, hermano, Dios sabe, y tal vez en la eternidad sepamos, cuántas veces Dios nos libró de peligro de muerte. Ahorita se me vino a la mente una ocasión. Yo estaba en la secundaria, estaba chamaco en la secundaria. Ya ve que en la secundaria empiezan que los 15 años y todo eso, y comienzan a salir a fiestas y todo eso. Y yo como fue cuando comencé ya a salir a las fiestas y todo. Y una vez me invitaron a unos 15 años. Ya estamos ahí en la fiesta, pues ahí conviviendo y todo eso. Y a un chamaco de otro grupo hermano, se le había pasado un poco las copas. Ya el chamaco, ¿verdad? De 14, 15 años. Y estábamos en la fiesta, hermano, y yo me siento, fíjese. A ver, bueno, no sé si la cámara lo alcanza a grabar. Yo me siento en la fiesta, bueno, hice una pausa, ahí estoy sentado. Y este muchacho, el Tula, le decían el Tula, se sentó como unos 3 metros enfrente de mí, en otra silla. Y estaba así medio tomado. Cuando ve, hermano, que saca una pistola, el chamaco, el escuincle, saca una pistola y me apunta. Me apuntó, en esos días me estoy acordando, me apunta, hermano, yo que me espanté, luego, una pistola. Me levanto corriendo y no sé cómo le hice y agarré las manos y se la puse hacia abajo. Ya todos los demás compañeros se dieron cuenta y ya me ayudaron a quitarle la pistola. Nunca averigüé si era real, si estaba cargada, no sé. Lo que sí me acuerdo es que este chamaco, quinceañero, estaba tomado, saca una pistola y me apunta, yo corrí y le desvié las manos. No sé. Y así, hermano, en muchas situaciones, no lo sabremos, pero él dice el que rescata del hoyo tu vida. Y más aquí, hermano, el 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La pregunta, hermano, ¿comió hoy? ¿Sí comió hoy, hermano? No me diga que comió, tampoco le voy a decir que comí, ¿verdad? Pero antes de venirme, comí sabroso, comí rico. Dice mi esposa, ¿aquí comiste bien? Sí, comí bien, bien sabroso y rico antes de venirme a la iglesia. Hermano, no son bendiciones esas. No son cosas dignas de darle alabanza a Dios, de admiración. Uno dice, pastor, pues yo trabajo. Y dice, no, hermano, tenemos fuerza para trabajar, inteligencia para trabajar. Dios nos abre las puertas, hermano, nos concede favores, nos podemos relacionar de modo, hermanos, que tengamos un trabajo, tengamos un ingreso. Hermano, eso es digno de alabar a Dios. Entonces, hermano, cuando usted le está agradeciendo a Dios y lo está alabando y manifestando su admiración que siente por la bondad y la misericordia de Dios, hermano, usted está bendiciendo a Dios. Entonces aquí vemos, hermano, el mayor bendice al menor, ¿en qué forma? En que él pronuncia y tiene el poder de concedernos beneficios y favores. El menor bendice al superior, ¿cómo? Expresarle gratitud y alabanza. ¿Cuál es el otro sentido de la palabra bendición? Dice allí en primer libro de Crónicas, capítulo 16, un ejemplo.
Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 2. ¿Ya estamos ahí? Alguien dígame, ¿sí? Primer Crónicas 16, 2 dice, y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, ¿qué dice? Bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Aquí vemos el otro sentido de la palabra bendecir. ¿Qué es bendecir, hermano? Pronunciar oralmente el deseo de que Dios beneficie, prospere o sea propicio a una persona, a una cosa. Ese es el otro sentido de bendecir. Invocar el favor de Dios sobre una persona. Pronunciar el deseo de que una persona sea prosperada, que Dios sea propicia con ella, que Dios, hermano, la beneficie. ¿Estamos de acuerdo? Eso, hermano, es cuando ya nosotros estamos pronunciando bendición sobre tal persona. Que le vaya bien. Amén, hermano. Eso es bendición. Dios nos ha llamado a todos a bendecir. Aquí, hermano, David está pidiéndole bendición, que Dios bendiga al pueblo de Israel. Es lo que inicia nuestro estudio. Aarón está pronunciando una oración sobre el pueblo en el nombre de Dios. Él está expresando el deseo que Dios lo haga y Dios tiene la capacidad de hacerlo realidad. Ahora vea lo que nos dice Santiago, capítulo 3, versículo 10, una gran lección que tenemos que aprender. En Santiago, capítulo 3, versículo 10. Ya lo vemos. Dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Qué significa, hermanos? Que Dios nos ha llamado a bendecir. Este capítulo habla de la lengua. La lengua, hermanos, nadie la puede dominar. La lengua, hermanos, dice que está inflamada por el infierno. La Biblia dice que es un mundo lleno de maldad. Y a veces, hermanos, se nos olvida y en lugar de bendecir, ¿qué hacemos con nuestra boca? ¿Qué hacemos con nuestra lengua? ¿Estamos qué? Maldiciendo, insultando, ofendiendo. Y esto, hermano, es un llamado para todos nosotros. Dice la Biblia que aquel hermano que puede refrenar su lengua es un hombre perfecto. Pregunta, hermanos, ¿quién la puede refrenar? ¿Quién la puede controlar? No la podemos controlar. A veces, hermanos, cuando estamos enojados, cuando estamos tristes. Hermano, consideremos mucho eso y si hemos fallado en este aspecto, arrepintámonos y pidamos perdón a Dios. ¿En qué hay que ser agradecidos? Romanos capítulo 15, versículo 29. Romanos capítulo 15, versículo 29. Me dice cuando lo encuentre. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición de ¿qué? Del Evangelio de Cristo. El Evangelio, hermano, es una bendición. El Evangelio, hermano, es un don que Dios nos ha dado. A través del Evangelio, hermano, dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Qué significa? Que por nuestros pecados estamos condenados,
Pero a través del Evangelio conocemos que Cristo murió por nuestros pecados, se resucitó. Y toda aquella persona que tenga fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador, hermano, tiene la salvación de su alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? A mucha gente se le hace pesado la iglesia. A mucha gente se le hace pesada la predicación. A mucha gente se le hace pesado, hermano, leer la Biblia. Pero, hermano, no nos damos cuenta que el Evangelio es una ¿qué? Bendición. Hermano, es un don de Dios. Dios nos ama y desea lo mejor para nosotros. Dios desea la salvación de nuestra alma eterna. Tenemos que ser agradecidos con ello. Dice Hebreos 6:7. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Dice ahí, porque la tierra, ¿lo está viendo, hermano? Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Hablando, hermano, todo el capítulo, hablando de la gente que escucha el Evangelio, es regada por la palabra de Dios y produce resultados positivos. Si usted escucha la palabra de Dios, es obediente a la palabra de Dios, hace ajustes en su vida, hace cambios, se arrepiente y hace esfuerzos por llevar una vida santa y agradable delante de Dios, usted va a recibir bendición. Dice 8, el 8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser, ¿qué, hermano? Quemado. ¿Por qué? Porque están menospreciando la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermano, es el Evangelio. La bendición de Dios, hermanos, que hay una iglesia que predique el Evangelio. La bendición de Dios, hermanos, que usted tiene la libertad y el privilegio de asistir a una iglesia y escuchar predicación. Esa es una gran bendición, hermano, no la desaproveche. Salmo 119, versículo 56. El Salmo 119, versículo 56. Estas bendiciones tuve, ¿por qué? Porque guardé tus mandamientos. Siempre hay bendición, hermano, al guardar los mandamientos. Usted va a decir, ¿verdad? Como vimos el domingo. Pastor, pero señor, hay gente que ni viene a la iglesia y todo eso Dios las bendice. Mire, hay un texto que nos dice en Proverbios que la bendición de Jehová es la que, ¿cómo? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted guarda los mandamientos de Dios, hermano. Hay bendición en guardar los mandamientos. Y no solamente me estoy refiriendo a bendiciones materiales. Otro salmo, hermanos, con esto vamos a terminar, el Salmo 133. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía, ¿qué, hermanos? Jehová bendición y vida eterna. Es una bendición congregarse. Si usted se congrega, usted está en armonía aquí en la iglesia. Dios ha prometido bendecir. Ay, pastor, pero pues yo no veo la bendición. Hermano, habitar en armonía es que nos amemos unos a otros. Somos diferentes. Tenemos diferentes formas de pensar. Unos son maduros, otros son inmaduros. Pero la Biblia nos dice que tenemos que soportarnos y tolerar. Así como el otro tiene errores, yo también tengo errores. Y así como Dios me ha perdonado, que Dios perdone también a esa otra persona. Habitar en armonía, hermano, significa que oremos, en lugar de criticar al hermano, oremos por ese hermano. ¿Quién es perfecto? Nadie es perfecto. Y así como ese hermano necesita ser corregido, hermano, yo fui corregido.
Y hermano, allí cuando hay armonía entre los hermanos, hay bendición y vida eterna. ¿Sí? Siempre vamos a un lugar esperando, pues, ¿qué recibo? Pero hermano, cuando lleguemos a la iglesia tenemos que pensar, ¿qué estoy aportando? ¿Qué estoy dando a la iglesia? Es mi disponibilidad a orar por los hermanos, a tratar de llevarme bien por los hermanos, no criticarlos, no atacarlos, no juzgarlos, tener de ellos misericordia, orar por ellos. Y eso, hermano, ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. ¿Por qué mucha gente no siente el beneficio o el gusto de venir a la iglesia? ¿No siente esa delicia que dice la Escritura de tener placer y complacencia entre los hermanos? Porque a veces venimos con una mentalidad de que, pues, ¿qué me dan? ¿Qué me van a dar? ¿Qué provecho saco? No, hermano. Mejor la mentalidad debe ser, ¿qué puedo hacer por los hermanos? ¿Qué puedo hacer para contribuir al reino de los cielos? ¿Qué puedo hacer para que se extienda el reino de Dios? Y ahí, hermanos, cuando Dios envía bendición y vida eterna. Inclinemos el rostro, por favor, hagamos una breve oración. Dios Padre, pues me faltan las palabras. Yo confío en el poder de tu palabra, en obra de tu Espíritu Santo. Mi Dios, no permitas que por mi causa sean confundidos los que en ti confían. Yo oro porque este hermoso grupo, pues meditemos en lo que es la bendición, que hagamos un análisis y mi Dios consideremos todos los beneficios que nos concedes. Aún las cosas más simples y cotidianas del día a día, aún en esas pequeñas cosas tú manifiestas tu bondad, tu poder, tu misericordia en nosotros. Danos, mi Dios, la capacidad de bendecirte, de agradecerte, de alabarte. Y también, mi Dios, danos la capacidad de pronunciar bendición sobre los demás. Mi Dios, tengamos cuidado y danos, como dice el salmista, guarda la puerta de mis labios. No permitas que pronuncie maldiciones, sino bendiciones. Concédanos, mi Dios, tener el poder sobre nuestra lengua. En lugar de maldecir, tengamos la capacidad de bendecir, de invocar el favor de Dios sobre todos los que nos rodean. Te lo pedimos por Cristo Jesús.